Por ejemplo, el caso, yo te quiero comentar, a mí me gusta mencionar el caso, por ejemplo, de Chile. Con estos programas que trabajan como en paralelo, política pública más otras instituciones, y el crédito es fundamental, se logra realmente desarrollar. Por ejemplo, en el tema de exportaciones, Chile pasó hace 30 años de tener una cartera de productos exportables de 900 a casi 12.000 que hoy tiene. ¿Cómo logra hacer eso? A través de fomento de estos sectores con programas integrales donde lo que no da precisamente la institución financiera se complementa con otras instituciones y recursos, ¿verdad? Porque estos programas deben también de invertir. No solo es diseñar políticas y quedarnos cortos, sino también trabajar en programas concretos, de apoyo concreto y sobre todo, Romeo, que yo siempre creo que es importante mencionar, hacer programas de monitoreo y medición. Porque no se trata solo de hacer políticas y programas sin tener una medición del impacto. Es importante partir del momento cero y evaluar en 2 años, en 3 años, qué tan eficientes somos. Y creo que en eso hemos adolecido un poquito de ese tipo de medidas, porque realmente nos permiten evaluar qué tan bueno puede ser un programa, qué tan buena es una iniciativa o cómo la debemos de modificar. Creo que el gobierno en este sentido es fundamental, además del apoyo, por ejemplo, con los gobiernos municipales, que también debe trabajarse, porque quien conoce finalmente al microempresario que está en el pueblito es el alcalde. Entonces creo que hay que hacer un trabajo conjunto, gobierno, ejecutivo y obviamente también las municipalidades. Y a los alcaldes les conviene también, ¿no? Porque eso significa más tasas municipales que pueden recaudar. Totalmente de acuerdo. Al reactivarse la economía local. Al vender más una microempresa le genera más impuestos, más ingresos y él puede hacer más obras dentro de la comunidad, obviamente. Luis, ¿algunos comentarios sobre este tema de la participación de estas entidades como las alcaldías, como dice Merlin, como el mismo gobierno central? Mira, yo creo el Ministerio de Economía. Yo creo que hay algo que se puede hacer que es muy práctico y que ojalá en todas las reformas que se supone que se van a hacer por este nuevo gobierno se concrete, y es de que todas las compras públicas se puedan hacer dándole una mayor participación a las micro y pequeñas empresas. Te decía que en México el 30% de toda la inversión de las compras del gobierno se hacen a través, esa es la meta del gobierno mexicano, a través de micro y pequeñas empresas. Eso genera una demanda agregada interesante, y tú puedes montar programas de encadenamiento, por así decirlo, o de formación y capacitación dirigidos a cualificar los servicios que las micro y pequeñas le ofrecen, por ejemplo, a gobiernos. Y también pueden ser alcaldías. Esto implica modificar algunas leyes, pero ahí tú puedes generar, por ejemplo, un nuevo mecanismo de mercado que por ahora no han tenido las micro y pequeñas empresas. En el caso mexicano, a mí me ha impresionado cómo en la crisis ellos han ampliado sus metas para darle espacio a las MIPES en todo lo que son las compras gubernamentales y cualificarlos como proveedores de servicios del Estado. Eso creo que ahí hay un trabajo muy concreto. Se hizo algo con el anterior gobierno, pero se hicieron apenas las primeras reformas y ahí se puede hacer mucho más. En el otro tema es la cobertura de los actuales programas de asistencia técnica, como el que hablaba Merlin. Creo que el gran desafío ahí es que programas muy buenos, pero muy pequeñitos, que casi no tenían cobertura, que eran apenas unas decenas de empresas las que se han podido apoyar, den un salto cuantitativo, y necesitamos realmente una dimensión de inversión en la formación de las pequeñas empresas mucho mayor de lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Creo que ahí hay programas muy interesantes que necesitan un reforzamiento presupuestario de parte del gobierno central, que se le asigne prioridad y recursos, y por supuesto necesitamos que toda la experiencia mundial y de la cooperación internacional también se aproveche y se canaliza mucho más hacia esos programas. Creo que hay mucha experiencia mundial que se podría, y la CONAMIPE, por ejemplo, podría jugar un rol como una institución que coordine y convoque a todas las instituciones del sector privado y del sector público para integrar los esfuerzos de todas estas instituciones de apoyo al sector. Y por último te decía el tema de sobreendeudamiento, que creo que es otra área en la que el gobierno puede hacer mucho. Necesitamos transparentar el mercado de crédito,
necesitamos tener acceso libre a la información de las personas para que las instituciones podamos dar un financiamiento adecuado y no sobreendeudar a las micro y pequeñas empresas. Creo que ahí también lo que podría ser una normativa o ley que obligue que permite el acceso público libre a la información de los morosos, de la situación de la mora, sería sumamente importante y yo creo que va a ser para bien y para todos. Y por otro, lo que ya se está haciendo con la ley de tarjetas de crédito, que me parece una iniciativa buena, en el sentido que impide que un sobreendeudamiento de pequeños y microempresarios a través de prácticas de negocios que considero que son un poco irresponsables en la medida que están permitiendo que negocios que se tienen que financiar con otras líneas de crédito se empiecen a financiar con tarjetas de crédito que todos sabemos que muchas veces no es que sean malas, pero no son para financiar empresas, son para financiar consumo las tarjetas de crédito. Entonces, creo que ahí te doy algunas ideas donde creo que el gobierno tiene un papel muy importante y deberíamos de trabajar juntos con ellos. Ahora, en esto del sobreendeudamiento, Merlin, también hay una responsabilidad personal, ¿no? Es decir, de repente, cuando hay mucha plata circulando por ahí, es fácil tener 1 o 2 tarjetas de crédito y al rato ya no puedes ni pagarlo. Es decir, también hay una responsabilidad personal de saberse manejar, de saber que cuando estás adquiriendo una tarjeta de crédito, simple y sencillamente estás adquiriendo una deuda más. Es un tema de educación, ¿verdad? Porque la responsabilidad viene precisamente de la educación que yo tengo respecto a aspectos financieros, como el manejo de mi tarjeta, como que precisamente hay personas que ven una tarjeta de crédito como pagos que jamás van a tener que pagar, o sea, cuando hacen un pago o sacan dinero del cajero, como que nunca van a tener que pagar. Entonces creo que es un tema de manejo financiero, que parte básicamente por una educación, ¿verdad? Entonces creo que aquí también el gobierno debe de trabajar en programas de formación, ¿verdad? Cómo manejar mi flujo financiero. Yo visito empresas y me doy cuenta y lo primero que les digo es enséñame su flujo financiero. No lo tienen. Entonces van un poco como al día a día. Aquí entra un dinero y luego lo gasto en lo primero que tengo. Entonces ese desorden financiero y administrativo obviamente es lo que me hace caer en estos problemas de sobreendeudamiento por mal manejo. Aparte que... y de estos son víctimas las empresas que prestan crédito muchas veces. Y por supuesto, porque ahí es donde digo que no es responsabilidad de las instituciones que otorgan los créditos, pero sí es una responsabilidad de los programas de apoyo que en obviamente coordinación con ellos se puede trabajar en promoción, en charlas, o precisamente cuando el ejecutivo trabaje con él, va a pasar más de un ejecutivo de crédito a prácticamente ser un asesor de crédito, en donde tiene que indicarle cómo hacer un manejo financiero, porque lo que sucede es que mucha gente quiere un préstamo y cuando tú le preguntas para qué lo va a utilizar, no sabe responderte para qué. ¿Por qué? Porque no tiene un plan, no ha definido cuál es la ruta y por qué tiene una necesidad. Lo repiten más como moda, ¿no? Hay crédito, yo necesito un préstamo, pero a veces no saben en qué lo van a invertir. Por eso es importante hacer una buena planificación, cosa que creo que es una de las grandes debilidades de nuestro sector micro y pequeña empresa, y te diré que también varias medianas, aquí también conozco, ¿verdad? El tema de planificación tanto de actividades como de sus gastos. Cuando tú tienes una planificación, vas midiéndote en el camino y ahí es donde vas creando la cultura propiamente del manejo financiero del crédito. Creo que eso contribuiría enormemente para que las empresas no caigan en este tipo de problemas. ¿Y compartes que hay poca transparencia en esto del sobreendeudamiento o de la información que deben de conocer las instituciones financieras? Absolutamente. Sobre todo las de primer piso, ¿no? Sí, claro. No, totalmente de acuerdo. Creo que debe existir un proceso más de transparencia, tanto a nivel de los aspectos financieros como incluso también la transparencia en las compras gubernamentales como mecanismo para que las empresas inviertan, las micro y pequeñas empresas. Creo que estos temas de transparencia abordan diferentes niveles y obviamente si lo que se requiere de verdad es reactivar este sector tan importante, se debe trabajar en diferentes niveles para promover la transparencia y la mayor participación de este sector, definitivamente. Luis, ¿por qué este otro aspecto, por qué a veces están tan localistas o no se va hasta el área rural con los créditos? Luis, ¿hay poca garantía o como tú decías, el diseño está hecho para el área urbana y no para lo rural? ¿Cuál es el problema que están enfrentando ustedes como financieras, pero también que están enfrentando las personas del área rural que están necesitando de un crédito?
Sí, yo creo que esencialmente lo que ocurre es que es más caro y más difícil. Entonces, las instituciones necesitamos invertir más. No es que no se pueda hacer, sino que hay que invertir un poco más y a veces las instituciones no tienen esos recursos. Se requiere invertir en tecnología un poco más avanzada para poder abaratar los costos del servicio. Se requiere montar oficinas, ponerle cantones, en un cantón, tener la posibilidad de tener. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso. Creo que hay mecanismos para hacerlo y yo creo que tiene mucho que ver con también poder tener algún apoyo de los reguladores que nos permitan establecer mecanismos de servicio mucho menos costosos de lo que la actual ley nos impone.